Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, inicia su sesión académica de este martes 17 de septiembre de 2014 para conmemorar el 110 aniversario de la fundación de la Escuela Preparatoria de Jalisco y en el marco de los festejos del 160 aniversario de la instalación en Jalisco de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Para celebrar este aniversario también de nuestra preparatoria, los que somos egresados de la Universidad de Guadalajara reconocemos, y más ahora que hace muchos años que yo no venía, hace como 40 años que no venía yo a esta preparatoria, y me encuentro con que está intacta, es decir, está mucho mejor que cuando yo me acuerdo que la vi, porque obviamente se ha conservado, independientemente que es un monumento nacional, se ha conservado, y obviamente felicito al señor director y a todos los elementos que colaboran a diario con él para conservar también este extraordinario edificio. Por eso estamos aquí para escuchar la conferencia La Centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, que dictará el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Le cedo la palabra a mi secretario. Buenas tardes a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La presiden para esta sesión académica el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como el doctor Carlos Fregoso Gémez, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco y vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Nos acompaña también el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, consocio y conferencista, y su servidor, Carlos Alarco Álvarez, secretario general. Cedo el uso de la voz al doctor Carlos Fregoso Gémez, director de esta centenaria escuela preparatoria, para que nos dé la bienvenida. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Es un acontecimiento extraordinario para la Escuela Preparatoria de Jalisco el que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística realice su sesión en este recinto tan emblemático y para los universitarios tan lleno de recuerdos, de, ¿por qué no?, tristezas, pero más que todo de alegrías y satisfacciones. Agradezco profundamente la presencia de los miembros de la Sociedad de Geografía y Estadística, pero mucho más, y que me disculpen, pero quiero darles una especial bienvenida a nuestros egresados, a nuestros jubilados que hoy se reencuentran con su semilla de la Casa de Estudios. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes. La Universidad de Guadalajara sigue sintiéndose orgullosa de todos los egresados, pero particularmente de los egresados de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos. Me permito leer una semblanza de nuestro conferencista de hoy. El doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno es doctor en Derecho por el Instituto Altos Estudios Jurídicos, maestro en Derecho Privado y abogado por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de carrera, titular C, con más de 40 años de servicio, adscrito al Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de esta Universidad de Guadalajara. En el Honorable Congreso del Estado de Jalisco fue secretario técnico de las Comisiones Permanentes de Educación Pública y de Desarrollo Económico y Social. En la 55ª y
57ª legislatura. Ocupó la dirección del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos y finalmente se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Legislativas en la 62ª legislatura. En el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue jefe de la Unidad Departamental de Proyectos Nuevos y Extensión dentro del Instituto de Fomento y Actualización Judicial. En su desempeño académico administrativo fue jefe de departamento de la Unidad de la Dirección de Desarrollo Académico, secretario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretario técnico de la Rectoría, secretario de la Dirección General Académica, director general de Extensión Universitaria, coordinador académico de la carrera de abogado, director de la revista de la Universidad de Guadalajara, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA, coordinador del posgrado en Derecho y jefe del Departamento de Disciplinas sobre el Derecho dentro del curso. Desde el mayo del 2021 se desempeña como director de la División de Estudios Jurídicos del mismo curso. Es también miembro de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y preside la Red Internacional de Posgrados en Derecho, a lo cual lo vamos a recibir con un caluroso aplauso. Carlos Fregoso Génis, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Señor maestro Alberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Honorable claustro de profesores de esta escuela, distinguidos consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, apreciados alumnos del plantel, damas y caballeros, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer cumplidamente el honor que me hacen para que yo pueda disertar con todos ustedes sobre la centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, y por ello presento mis respetos a dos académicos excepcionales que me favorecen con su amistad, y son don Alberto Ortega Solís y don Carlos Fregoso Pérez, quienes hoy representan además la sinergia interinstitucional necesaria para desarrollar esta actividad académica. Centraré nuestra atención en la importancia de los procesos de formación de los bachilleres, tal y como lo recogió el fragmento de un documento escrito por el señor licenciado Pedro Ballín Esparza en el año de 1983, de enorme actualidad. Dice el texto: esta declaración se refería a la declaración de Anúyez del año de 1971. Fue la base para que, bajo el breve rectorado del maestro José Parras Arias, y con fecha del 7 de septiembre de 1972, el Honorable Consejo General Universitario aprobara nuestro actual bachillerato por semestres, a 3 años y comprendiendo 3 áreas: la académica, la técnica y la de las actividades para el desarrollo de la comunidad. Por supuesto, se refería al bachillerato unitario por adiestramiento. El ciclo del bachillerato es motivo de gran atención para la Universidad de Guadalajara y de una vigilancia muy estricta. No vamos a hacer de nuestros bachilleres autómatas con preparación puramente técnica, ni vamos a confundir o convertir a nuestras preparatorias en escuelas politécnicas. La formación humanística tiene que prevalecer determinando a lo técnico. Nuestra educación debe tener una base ideológica y no apartarse del artículo 3º constitucional, pero tampoco debe haber el divorcio entre teoría y práctica. Ambas se complementan y con las actividades para el desarrollo de la comunidad se integra la formación completa del bachiller. Hasta aquí las palabras del maestro Ballín en este fragmento. 100 años, 110 años, que es la friolera que venimos a celebrar en esta fecha, significan un compromiso enorme para un plantel pensado desde la perspectiva del gobierno del Estado en la formación de la educación media. Comenzaré por referirles que hace algunos años, merced a una serie de presunciones del cronista local Juan José Doñana, quien refutaba cualquier relación académica con la Escuela Preparatoria de Jalisco, a personajes como Gerardo Murillo, Roberto Montenegro y Enrique González Martínez, me permití desarrollar algunas reflexiones ponderadas a título de ensayo, que considero
pertinente compartir esta tarde con este ilustrado auditorio en ocasión del 110º aniversario de la fundación de este plantel educativo. Para el de la voz, a veces de talante inquisitivo, resultaba ser un severo cuestionamiento formulado a la vinculación que otorgaba en diversos escritos de hace algunos años a personajes de la talla de Gerardo Murillo, Montenegro y Enrique González Martínez, en el proceso de formación y los primeros años de la Escuela Preparatoria de Jalisco como plantel de educación media superior. El punto central del señalamiento pone atención a un paracronismo, respecto del cual dice poco más o menos, que al tiempo de la fundación de la Escuela Preparatoria de Jalisco por el año de 1914, ya no tenían su residencia en la ciudad de Guadalajara los artistas mencionados, razón por la cual sentencia implacable, que no pudieron ser alumnos ni tampoco profesores de dicho plantel educativo, y por ello mi intención se traduce en probar la vinculación de estos artistas locales con este plantel, abonando para ello algunos medios de convicción que considero resultan idóneos para darlos a conocer. Para empezar, tendríamos que reconocer toda la razón al cronista Doñana si solamente aceptamos en calidad de docente a quien presta sus servicios de manera regular, en un salón de clases determinado con un mismo día fijo y horario a lo largo del ciclo lectivo, y por consecuencia excluimos a los profesores peripatéticos, a todos los que precisamente inspirados por el arte trascienden los umbrales de la escuela a la que se encuentran adscritos para descubrir la belleza. Lamentablemente en esta ocasión no puedo concederle tan fácilmente la razón al maestro Doñana, pues se trata de tres artistas cuya naturaleza individual les movía a lo largo de su vida para disfrutar mejor de sus circunstancias en distintos lugares. Curiosamente, para comprender mejor el vínculo que une estos artistas con el plantel filipense, donde se asienta la centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, se hace necesario comprender el contexto de dos generosos mecenas y de sus colectivos, sumamente reconocidos por su apostolado, dirigido a la formación de artistas a nivel local. Me refiero a Félix Bernardelli, quien vivió entre 1866 y 1908, y a Juan Ixca Farías, quien vivió de 1873 a 1948, respectivamente. En ambos casos, coincidieron en distintos momentos tapatíos los liderazgos artísticos tanto de Bernardelli como de Farías, así como los puntos de reunión precisos que permitieron a los jóvenes artistas locales conocer a otros creadores que, como ellos, tenían en sus manos diferentes talentos y proyectos por desarrollar. En primer lugar, el taller de pintura de Bernardelli. Por lo que respecta a Félix Bernardelli y su taller de pintura, comienzo por reconocer expresamente que, sin lugar a dudas, su trabajo académico se desarrolló en la ciudad de Guadalajara, de manera previa a la fundación de la Escuela Preparatoria de Jalisco, es decir, entre los años de 1892 y 1905, periodo en el cual vino a impactar los estándares cualitativos de la apreciación estética para profesores y alumnos del Liceo de Varones, en cuyo claustro sirvieron a las cátedras de Caballete y Palestra los referidos artistas locales. De regreso a las tareas de gestión cultural encabezadas por Félix Bernardelli en Guadalajara, señala Laura González Matute en su ensayo que, debido a su gran interés por fomentar las artes, en especial la pintura y la música, organizó en casa de su hermana Fanny reuniones a las que asistían diversas personalidades tanto del medio musical como de la plástica y la literatura. Por su virtuosismo como violinista, constantemente mencionado en las crónicas periodísticas de la época, probablemente en esas veladas se privilegiaba la convivencia musical. Sin embargo, los pintores, el Dr. Atli, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Luis de la Torre, Rafael Ponce de León y José María Lupercio compartían estas tertulias en las que, como se señaló, había espacio para la pintura y la literatura. En este mismo sentido, reflexiona Laura González Matute que durante todo el siglo XIX y de manera especial en los albores del siglo XX, la ciudad de Guadalajara fue descrita por diversos estudiosos como un lugar propicio para la creación literaria, musical y plástica. Por esta razón, el historiador Edward Gibbon la bautizó como la Florencia mexicana. Hasta aquí la nota.
Bernardelli finalmente cumplió sus propósitos en Guadalajara, es decir, enseñó sus técnicas y abrió brecha a los jóvenes pintores para que presentaran sus obras en las exposiciones locales que organizó, con el evidente propósito por dar a conocer los trabajos de sus pupilos, al tiempo que se permitía el lujo de formar nuevos públicos en la sociedad tapatía de principios del siglo XX. El maestro Félix Bernardelli, según sus biógrafos, murió en 1908 en la Perla Tapatía, víctima de un brote de fiebre erisipela, pero su taller de pintura perduró merced al trabajo de sus discípulos, que tal y como sucedió con Murillo y Montenegro, verán multiplicados sus éxitos y replicarán sus métodos de enseñanza a nivel local en el Liceo de Varones primero y después aquí, en la Escuela Preparatoria de Jalisco. Por su importancia histórica, insisto en mencionar, el tránsito del Liceo de Varones a la Escuela Preparatoria de Jalisco significó, en la primera quincena de septiembre de 1914, la mudanza del claustro de profesores o la plantilla académica que consignaban los nombres de Gerardo Murillo, Roberto Montenegro y Enrique González Martínez, entre muchos otros. Insisto en declarar, desde su perspectiva, considero que el maestro Doñán tiene razón si condiciona la calidad magisterial de sus artistas con la posesión de un nombramiento definitivo como profesor titular en lugar de una invitación sencilla del director en turno, que era ni más ni menos que el licenciado Francisco H. Ruiz, o del grupo de profesores de dibujo, pintura y literatura que originó su amistad en el taller y los saraos de Bernardelli, que fueron la verdadera causa eficiente que los llevó a aceptar algunas cátedras como profesores, huéspedes o visitantes, lo mismo que a presentar sus pinturas en las exposiciones, a participar en festivales, recitales, veladas literarias y desde luego en los juegos florales del plantel. Señalado lo anterior, considero que de manera prudente e informada intenté dar respuesta a las dudas razonables del maestro Doñán, encontrando el nexo que para muchos estudiosos del tema seguía siendo inexplicable y que merced a los datos aportados por Laura González Matute, ahora tenemos a la vista en función del taller de pintura del maestro Félix Bernardelli. Segundo, los colectivos culturales de Izcafarías. Desde la lógica del currículum oculto, me parece oportuno recordar la importancia y trascendencia del maestro Juan Izcafarías y Álvarez del Castillo, artista y gestor cultural en la Guadalajara de fines del siglo XIX y principios del XX, quien por su don de gentes y su genio artístico, aunado a su capacidad de convocatoria, pudo fundar el famoso Club Ovoide, así como la Escuela al Aire Libre, el Museo Regional y el Centro Bohemio de Guadalajara, entre otros espacios de formación, reunión y divulgación, abiertos a todos los artistas intelectuales que llegaban a la capital jalisciense. Un espíritu inquieto y alegre, proclive a trabar amistad y afín a las bellas artes, como era el de Izcafarías, lo convirtió en un promotor nato de la pintura y la literatura, así como en asiduo ciclista finisemanal, quien con sus alumnos del Liceo de Varones disfrutaba en los distintos rincones de la Perla Tapatía para guardar memoria de ellos en sus bocetos. Entre sus discípulos más distinguidos estaban también José Guadalupe Zuno Hernández, Enrique Díaz de León y Ramón Córdoba Gómez, tres inquietos jóvenes liceístas que fundarían la Universidad de Guadalajara en 1925. Por demás estratégico, resulta para esta narración el año de 1912, cuando el caricaturista José Guadalupe Zuno Hernández, con el apoyo solidario de su profesor de dibujo, Izcafarías, se decidió a fundar el Centro Bohemio de Guadalajara, junto con los pintores Carlos Estado y Javier Guerrero, cuya intención colectiva era sencillamente dar inicio a las actividades formales de un taller de pintura y dibujo. Pronto se le agregarían numerosos artistas e intelectuales que lo convirtieron en el centro cultural más importante de Guadalajara, de Jalisco y de todo el occidente de la República Mexicana. Desde donde se planeó la formación de la Universidad de Guadalajara en el año 25, sobre este tema debo manifestar
que si bien es cierto que el Centro Bohemio fue semillero de creadores, también lo es que se convirtió al paso de los años en un espacio de reclutamiento político liberal del que Zuno fue su líder. Al acontecer en 1914, la ya descrita mudanza del Liceo de Varones a la Preparatoria de Jalisco, Ixca Farías fue nombrado depositario del antiguo caserón que en 4 años más, en 1918, comenzaría a funcionar como el Museo Regional de Guadalajara. Fue así como el maestro Ixca, luego de ser comisionado por el general Manuel M. Diegues para organizar las primeras colecciones del museo, se dio a la tarea de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, su vocación de promotor y gestor cultural le llevó a organizar a la par talleres de pintura y dibujo, tal y como lo hiciera Bernardelli en el siglo XIX, además de invitar a los poetas e intelectuales de la ciudad para leer en voz alta sus ideas. Cabe mencionar que dichos talleres de arte y literatura de Farías fueron reconocidos como actividades docentes por la Escuela Preparatoria de Jalisco, lo que a fuer de ser verdad sería el currículum oculto del movimiento zunista local, bastante explícito, por cierto. En unos cuantos años, el Centro Bohemio de Guadalajara se hizo famoso por sus tertulias y saraos, merced a los trabajos que presentaban sus socios en el patio principal del Museo Regional de Guadalajara, merced a la munificencia del hermano Ixca Farías, y cuya membresía se abría además a los pintores locales, a los artistas e intelectuales de diferentes órdenes, procedentes de distintas regiones del país, con el propósito estratégico de enriquecer la formación de los jaliscienses y de favorecer la producción artística de vanguardia. Es pertinente aquí hacer hincapié en la fundación de la Universidad de Guadalajara, ocurrida el 12 de octubre de 1925, para distinguir que las actividades formales de docencia de los socios del Centro Bohemio de Guadalajara se desarrollaban en las aulas de la Escuela Preparatoria de Jalisco, en tanto que las tertulias y los saraos, así como las exposiciones y los recitales, sucedían en el Museo Regional. En ambos casos, los organizadores eran los mismos exliceístas bohemios, amantes de las bellas artes. Sin lugar a dudas, Juan Ixca Farías seguirá siendo recordado como el munificente anfitrión de cuantos artistas pasaron por Guadalajara hasta el año de su muerte, 1948, valiéndose de su amistad con José Guadalupe Zuno, con Enrique Díaz de León y con Ramón Córdoba, para incorporar a los jóvenes talentos locales en la vida universitaria formal. No puedo omitir tampoco el dato de que entre 1912 y 1920, al tiempo que organizaba la revista Arte, Enrique González Martínez tuvo activa participación docente en la Escuela Nacional Preparatoria como profesor de literatura mexicana. De esa experiencia académica se desprenden las variadas visitas que dispensó en calidad de profesor huésped a este plantel educativo y como conferencista invitado. En esas visitas cabe señalar que González Martínez se incluyó en los trabajos del Centro Bohemio de Guadalajara. Es muy importante mencionar también que la revista Bandera de Provincias fue inspirada en el trabajo editorial de Argos y necesariamente de Enrique González Martínez. En el caso particular del genial pintor Gerardo Murillo, identificamos al joven bachiller primero, que aunque dejó truncos sus estudios de bachillerato en el Liceo de Varones, regresó en incontables ocasiones a su natal Guadalajara para convertirse en profesor honorífico de dibujo y pintura, desde luego que en el Liceo de Varones primero y después en el Centro Bohemio de Guadalajara, predicando con el ejemplo y haciendo escuela. Esta actividad académica, lo mismo que su activismo político, le impulsó para ser nombrado en la Ciudad de México director de la Academia de Bellas Artes por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza. No nos extraña entonces la coordinación natural de la jerarquía constitucionalista de Jalisco, que se veía gobernado por el señor general Manuel M. Diegues, quien además se desempeñaba como comandante militar de la plaza, con el apoyo del licenciado Manuel Aguirre Berlanga, al frente de la Secretaría General de Gobierno, desde donde salió el nombramiento del señor licenciado Francisco H. Ruiz, quien, designado primer director de este plantel, abrió las puertas de la Escuela Preparatoria de Jalisco en su otrora domicilio oficial de San Felipe, número 518,
aunque en la actualidad se reconozca como oficial el de número 225 de la calle Jesús González Ortega. Todo lo anterior no es otra cosa sino una invitación a reflexionar en la capacidad que tuvieron Murillo, Montenegro y González Martínez para viajar por el país y por el planeta entero, llevando su arte y su enseñanza a buen puerto, lo que a mi leal saber y entender vino a enriquecer la tradición docente que se deposita en la Escuela Preparatoria de Jalisco. Para cerrar este tema, quiero recordar la importancia que alcanzó en la primera mitad del siglo XX el ferrocarril que corría por las vías de México a Guadalajara y de Guadalajara a México, para facilitar la participación de los referidos artistas en los trabajos del Centro Bohemio de Guadalajara, así como en las clases presenciales de la Escuela Preparatoria de Jalisco, cuyos recintos sirvieron como punto de reunión para favorecer el crecimiento intelectual y cultural de toda la región centro-occidente del país. Me atrevo a compartir con ustedes un juicio de valor al tiempo de afirmar que históricamente desde su creación ocurrida en 1914, la enseñanza de la Escuela Preparatoria de Jalisco pone énfasis en el aprendizaje. Toda una tradición académica de este plantel ha sido la dinámica repetida de cada ciclo escolar, en el entendido de que el profesor se propone enseñar a sus alumnos, pero sus alumnos oponen toda clase de resistencias para no aprender. En el pasado, el mismo inmueble permitió primero, entre los siglos XVIII y XIX, que los padres filipenses enseñaran música sacra en el Colegio Real de San Felipe Neri, desde el año de 1761. Después, las Hermanas de la Caridad enseñaban y practicaban la enfermería para el año de 1830, cuando sirvió como hospital de pobres. Luego, la Junta de Beneficencia de Guadalajara, encabezada por don Dionisio Rodríguez, dio formación básica y enseñó labores domésticas a las niñas huérfanas que aquí vivieron desde 1870 y que dirigía doña María Chrysler, hasta que el viejo inmueble fue transformado en un colegio de niños por los jesuitas en 1904, al que llamaron Instituto del Señor San José, merced al apoyo de su munificente benefactora, doña Margarita Pérez Verdía de González Olivares. Había llegado así, para instalarse, el método de la Ratio Studiorum al viejo colegio filipense, y con él se tropicalizaba el sistema educativo de los jesuitas en Guadalajara. Los padres de la Compañía de Jesús apenas permanecieron una década en el inmueble, hasta que en 1914 el general Manuel M. Diegues lo expropió para establecer aquí mismo a la Escuela Preparatoria de Jalisco como nueva sede para la institución que había funcionado hasta entonces y que era conocida como el viejo Liceo de Varones. Los profesores a partir de ese momento quieren enseñar y sus pupilos revolucionarios por naturaleza expresan con absoluta libertad su oposición al aprendizaje formal. Reconozco públicamente que los académicos nos tardamos en comprender la importancia del aprendizaje, más allá de nuestra clase magistral, que no siempre resulta exitosa. Ahora tratamos de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los ágiles métodos didácticos y pedagógicos que abonan al aprendizaje por competencias en medio de comprometidos rituales documentados de planeación y programación periódicos. No obstante, ante las evidencias materiales del cambio cultural, me permito hacer un humilde homenaje a los grandes maestros que formaron el carácter de quienes en las generaciones pasadas fuimos forjados al rojo vivo, como bachilleres completos, gracias a aquellos viejos universitarios comprometidos con las ciencias, las artes y las humanidades, que hicieron lo mejor que pudieron con sus métodos arcaicos, pero asertivos en la formación de una comunidad universitaria peripatética. Me pregunto si ahora mismo tanta planeación docente, tantos cuadros de avances programáticos y mapas conceptuales nos han quitado la frescura de la enseñanza tradicional, que era más libre, para reflejar la personalidad del docente, aunque era también mucho más estricta su definición de excelencia académica. Dicho todo lo anterior, no me resta sino agradecer a todos ustedes por su paciente y bondadosa atención. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas tardes, les agradezco mucho que me den la palabra
Soy María Elena Medina Quintero, egresada de esta escuela preparatoria de Jalisco. Fui la penúltima generación de 2 años, para que más o menos ubiquen los tiempos. Y soy egresada de la licenciatura de Economía, también de la Universidad de Guadalajara, con 26 años de jubilación como profesora de la Universidad de Guadalajara. Y todo lo que ha mencionado nuestro exponente en este momento, felicidades. Le agradezco que se nos reconozca, porque es muy difícil a saberlo reconocer el trabajo, tanto como alumno como profesor. Felicidades y me congratulo de haber escuchado. Gracias. Buenas noches, otro egresado de esta ahora benemérita y centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, muy estimado doctor Luis Moreno. En sus indagaciones habrá encontrado algo de la colaboración entre Félix Bernardelli y Severo Díaz Galindo. Gracias. Técnicamente, sí. Efectivamente, sí. El trabajo realizado por el padre Severo Díaz aquí en la Escuela Preparatoria de Jalisco vincula su relación previa. Es cierto, Bernardelli vive en el siglo XIX, pero trabaja para formar una sociedad artística tanto pictórica como literaria, y ese beneficio logra frutos ulteriores. En los frutos ulteriores está la inserción de esos personajes que allí se formaron dentro de la vida interna de lo que va a ser primero el Liceo de Varones hasta 1914, y a partir de 1914 la Escuela Preparatoria de Jalisco. Y me parece muy interesante, hoy en día los tenemos todavía, los profesores de asignatura, los que aspiran a tener un código con categoría homologada para poder dar clase, y número 2, los que son los profesores de carrera. Y creo que no debemos de confundir lo que sería, 1, el reconocimiento de la definitividad, con 2, la carrera académica de los profesores docentes y de los profesores investigadores. En ambos casos tenemos al aspirante que quiere hacer docencia y encontramos, perdón por la expresión, pero es perfecto en el caso de la Preparatoria de Jalisco y la formación de artistas, ese semillero de enamorados del arte que quisieron participar, y perdón, me atrevo a decirlo, siguen participando en la docencia de esta escuela. Y aquí, en este mismo sitio, impartiendo la clase de estética, la presencia del licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, quien da su nombre a esta alma. Así es que, sí, hay una relación intrínseca muy fuerte, y el pater Severo Díaz está muy presente en esta escuela. Gracias. Muchas gracias. Hablamos de que Venustiano Carranza influyó mucho, igual que Manuel Villegas, en el nacimiento de la preparatoria, pero a los pocos años cae Venustiano Carranza y pues se vienen como fichas de dominó una serie de movimientos. ¿Cómo sorteó la preparatoria esos cambios que no lo hubieran afectado y no lo hubieran llegado? Gracias. Hay un factor que me parece a mí muy interesante y que tiene que ver con la unicidad en materia de educación media para todo el Estado de Jalisco, y me quedo corto si les digo sobre el territorio del Estado de Jalisco. Para todo el territorio del centro occidente de la República Mexicana, en términos de ofrecer educación media, abarcando educación secundaria y bachillerato. Y bueno, si hablamos ya de la historia del plantel, yo quiero recordar que con el plan continuo de 5 años, desde 1914
hasta 1939, en que se separan las secundarias de la Universidad de Guadalajara, ese plan estuvo vigente. A partir de 1939, este plantel se divide en dos secciones. La sección de San Felipe, que va a ser la Escuela Preparatoria de Jalisco, y la sección de Reforma, que será la Escuela Secundaria 1 para varones. Así van a pervivir como dos planteles vecinos y hermanos hasta el año de 1960, cuando el profesor Juan Gil Preciado determinó que se volviera a fusionar el plantel en una sola dependencia. Debió salir de aquí la Escuela Secundaria 1 para varones y se integró ya con 500 alumnos, un gran número, para 1960, la Escuela Preparatoria de Jalisco. Así es que, ¿cómo logró sobrevivir? Era el único plantel de educación media. Era un plantel oficial y respondía a las expectativas que tenía la sociedad jalisciense en aquel momento, jalisciense y de todos los estados del centro occidente de la República. Esa sería la respuesta. Había una necesidad de educación media. Ahora, hay que pensar que de 1920, los hechos funestos del constitucionalismo, al año de 1925, se va a consolidar el régimen obregonista y con ello la posibilidad de fundarse la Universidad de Guadalajara. Esa posibilidad, es cierto, es producto de una serie de artificios políticos que tienen que ver con la personalidad del maestro Zuno, pero tiene que ver también con la capacidad política de don Enrique Díaz de León, quien sabía caer de pie en distintos terrenos políticos, primero con Obregón y después con Cárdenas. Ese movimiento extraordinario solamente él podía haberlo realizado y lo realizó. La beneficiaria sí fue la Universidad de Guadalajara y pues por consecuencia la Preparatoria de Jalisco siguió siendo el umbral de entrada para esta casa de estudios. Me queda claro, sin Preparatoria de Jalisco no tendríamos, como conocemos, la Universidad de Guadalajara. Hay que considerar otras cosas. La escuela vocacional va a fundarse hasta 1947. Y después de la escuela vocacional veremos abrir la Preparatoria 2 hasta los años 60. Con eso podemos observar a lo lejos y reconocer lo que significó tener una sola escuela. A lo mejor por eso nos duele tanto a los que fuimos educados en la Escuela Preparatoria de Jalisco escuchar que nos digan Preparatoria Jalisco, sin la preposición de duele, o que nos digan que somos módulo de la Prepa Dios. Eso, en fin, ya fuera de broma, sí me queda claro. Fue la Preparatoria de Jalisco ese modelo a seguir, permitió la multiplicación de escuelas preparatorias. Creo que el discurso del maestro Ballín nos deja muy en claro, no queríamos ser una escuela politécnica, éramos una escuela de humanidades por la naturaleza misma del plantel. Y esta escuela de humanidades hizo fuerte a la Universidad de Guadalajara. Era el semillero de filosofía y letras y de derecho. Y aquí está el maestro, el doctor Juan Manuel Negrete, aquí presente, secretario de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Rosa María Sandoval, ex profesora de la Preparatoria de Jalisco. Solo por mezquina curiosidad, licenciado. ¿Cuál fue el sentir de la iglesia cuando confiscaron el edificio? ¿Cuál fue la expresión de ese sentir ante una sociedad que, bueno, lamento tener que decir, pero es evidentemente mucho? Esta sociedad jalisciense tiene muy arraigado el sentido religioso y quiero pensar que hay algo interesante en esa información para mí. Gracias. Primero, muchas gracias por estar aquí, maestra Sandoval. Estoy viendo a la maestra Yolanda Valencia, si no me equivoco, aquí. Muchas gracias por estar aquí. Extraordinarios para mí y para mi historia de vida. Pero sí les quiero platicar de 1914 y de las vicisitudes del Instituto del Señor San José ante la impronta de la llegada del ejército constitucionalista
la toma de las instalaciones, la conversión de este plantel hermosísimo y jesuita en un cuartel, es cierto, no estuvo el cuartel más de 2 meses, pero imagínense lo que pudo haber significado para la sociedad tapatía del momento que una punta de soldados hiciera aquí su supervivencia. Era una falta de respeto total. Si en este momento vemos bonita la Escuela Preparatoria de Jalisco, quiero pensar cómo se vio como instituto del Señor San José, como colegio jesuita, con todo el recurso de doña Margarita Pérez Verdía de González Olivares, una munificente benefactora, por cierto. A la hora de investigar en las escrituras de la escuela, nos encontramos que fue partida en 4 propiedades, y una de esas 4 propiedades le correspondió al arquitecto Luis Barragán. Si alguna vez busqué una vinculación con Luis Barragán en la preparatoria, allí la encontré. Creo que nunca estudió ni dio clases aquí, pero de todos modos fue propietario de uno de los patios. Quisiera saber cuál es el patio, pero bueno, vuelvo al punto. 1930 se les paga la indemnización, pero la maestra Sandoval nos pregunta de manera muy clara cuál fue la reacción de la sociedad. Hicieron hacerle un movimiento total al general Diegues. Se organizaron todas las juntas de derecha o de extrema derecha de la época y fueron a exigirle libertad de culto. Él y el gobernador de Tabasco fueron declarados realmente energúmenos demoníacos, excomulgados, satanizados por la iglesia, excomulgados aquellos que siguieran la obra de Mutatis Mutandi que emprendió Manuel M. Diegues, a los alumnos que vinieran a tomar clases y a los profesores también que asistieran a tomar clases. Y curiosamente hubo algunos sacerdotes de naturaleza liberal con la manga muy ancha para levantar las excomuniones de quienes desde otro púlpito excomulgaban a los liberales. Pensemos que los liberales eran estudiantes que tenían necesidad de educación y sus padres no podían pagar educación particular, y por el otro lado los profesores pues, tenían en la academia un modo honesto de vida. Me parece bastante reconocible, pero desde luego Diegues tuvo que afrontar eso. Ahora no les voy a vender a la imagen de Diegues como una imagen bondadosa y una hermana de la caridad. El general Diegues era definitivamente el gobernador de Jalisco y el comandante militar de esta plaza, y en consecuencia pues arremetió militarmente en contra de los que se atrevieron a manifestarse, entre ellos su tío, el padre Manuel Diegues, que quedó privado de la libertad por expresar libremente su pensamiento. Pero en los primeros años también de la Revolución Mexicana no podíamos esperar otro tipo de acción. Quiero comentar de manera muy breve. En 1930 hay un desenlace de la expropiación de este inmueble. En ese enlace funciona como intermediario de la Compañía de Jesús y del gobierno del Estado el señor licenciado Jesús González Gallo, y va a encontrar el modo de pagar una indemnización por esta finca. Por cierto, esta finca fue comprada en una bagatela por Margarita Pérez Verdía de González Olivares, hija de don Luis Pérez Verdía, profesor de Historia del Liceo de Varones, al gobierno federal. Fue comprada en la cantidad de 60,000 pesos solo, en amortizaciones anuales de 10,000 pesos hasta cumplir con la totalidad de la compra. Dice por allí una escritura que estaba en estado ruinoso. Sí, estaba en estado ruinoso. Tan estaba en estado ruinoso que, observando los estudiantes del Instituto del Señor San José, un partido de voleibol en este patio mayor, los jóvenes nos percataron que las vigas estaban humedecidas por la lluvia. La construcción era pues, de cal y canto, y con el peso de los estudiantes se vino abajo. Hubo un par de fallecidos y hubo muchos lesionados, entre ellos también sacerdotes jesuitas. Eso ocurre en el año de 1906, así es que sí, en estado ruinoso sí estaba. También tuvieron que meterle mucho dinero a los jesuitas,
no es la escuela preparatoria que conocemos. Por allí ya circulan en internet algunas imágenes fotográficas, daguerrotipos para ser más honesto, de la calle de San Felipe, donde se aprecia perfectamente en 2 pisos la escuela. Eso quiere decir que más o menos a la altura de estos ventanales terminaba la construcción original. El tercer piso es un añadido de la Compañía de Jesús, y ese tercer piso sirvió para alojar el laboratorio de física y 4 aulas en la parte superior. El refectorio, el comedor del antiguo colegio de San Felipe, fue convertido en el laboratorio de biología, aunque en algún tiempo se pasó a lo que hoy es la dirección. Allí estuvo localizado el laboratorio. Este dato nos lo dio precisamente don Guillermo José Vidaurri, quien recordaba vivamente como ex estudiante de esta escuela haber tomado clases de biología allá en lo que hoy es la dirección. Y hay un aula que, bueno, ya no sé, era el aula de cómputo, pero solo el maestro Fregoso sabe cuál es el fin que tuvo. Le llamábamos la pecera cuando yo era estudiante, y la pecera era la capilla del señor San José, que daba nombre a este plantel educativo. De la época filipense queda, bueno, la escalera monumental y la antiquísima escalera del siglo XVIII, que tiene un nicho, una conchita para agua bendita. Es de los pocos testimonios que están vivos. Del siglo XIX y los añadidos de los jesuitas, la escalera, que bueno, además generaría humedades que no queremos repetir. Pero bueno, es una joya viva. El laboratorio de física es un orgullo. El nombre de don José María Arreola pues retumba todavía maravilloso, majestuoso en las aulas. El pánico de física del padre Arreola solo pudo haber sido repetido por el ingeniero Yamaguchi, Víctor Yamaguchi, en paz descanse. Pero bueno, creo que ya estoy cayendo al campo de las anécdotas. Es mucho el amor que profeso por este plantel educativo, por su tradición, mi respeto por sus profesores, por la renovación académica de todos aquellos que han venido aquí a dar su conocimiento, con todo el esfuerzo que esto significa. Mira que tengo aquí a un presidente de la FE, que me tocó lidiar, sí, de la FE, que me tocó lidiar aquí, mi alumno Francisco Salazar, hoy profesor de la facultad, perdón, de la División de Estudios Jurídicos. Se me sale todavía el nombre de la dependencia. Es el corazón. Sí, perdón. Y con el respeto, yo insisto en refrendar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, y particularmente al querido maestro Alberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, y a mi querido maestro de cariño, el doctor Carlos Fregoso Genis, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, en el marco del 160 aniversario de su instalación en Jalisco, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra preparatoria de Jalisco, aunque aquí dice que en nuestra casa sede, pero no. Lo que pasa es que yo creo que ahí estuvimos, pero cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta
benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre del 2024, y firman el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general de nuestra institución, y su servidor, maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Y desde luego, nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de este estado de Jalisco, correspondiente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se fundó en 1833, en el marco del 160 aniversario de su instalación en Jalisco, otorga el presente reconocimiento a la Escuela Preparatoria de Jalisco por el 110 aniversario de su fundación. Firmamos tanto el secretario general como el presidente del sector. Desde luego es un momento de gran emoción, de gran cariño, en que todos ustedes hayan participado en este evento. Nosotros cerramos nuestras festividades conmemorativas de este aniversario y es exactamente lo que queríamos, una etiqueta tan valiosa como la que ustedes estén con nosotros. Le reconocemos maestros, alumnos, pero particularmente, yo insisto, nuestros egresados, nuestros jubilados, que siempre van a tener presente la preparatoria, la centenaria preparatoria de Jalisco. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María de Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Cruceño y del maestro Samuel Gómez Luna Cortés, así como de la doctora Adriana Ruiz Rascula, que está conectada en línea. También agradecemos la presencia en especial del doctor Pedro Verónica Ramos, expresidente también de esta misma preparatoria. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en este recinto y a través de las redes sociales. Les invitamos a las siguientes actividades que tendrá la Sociedad de Geografía. Siguiendo en el marco del aniversario 160 de la fundación del establecimiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el próximo jueves 19 de septiembre, en punto de las 20 horas, de nuevo en nuestra casa sede, el capítulo juvenil presentará la conferencia Crossover de Generaciones, digitalizando a la Sociedad de Geografía, a cargo del licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo. También el próximo 24 de septiembre, en punto a las 20 horas, el doctor José Guillermo Vallarta Plata presentará su trabajo de ingreso a esta sociedad titulado Concepción del Sistema de Gobierno en el México Independiente. Ambas conferencias ya serán en nuestra casa sede. Antes de pasar el micrófono para que se clausure esa sesión académica, los invitamos a un pequeño convivio que estará en las puertas de este aula magna. Le pido por favor al maestro Adalberto que cierre esta sesión.
Siendo las 20 horas del día 17 de septiembre del 2024, declaro formalmente clausurado esta sesión académica que tuvimos el honor de estar presentes en esta centenaria preparatoria de Jalisco, orgullo de la educación de no solamente de Jalisco, sino toda la República Mexicana.